vamos a empezar este estudio. Primero tengo que... Ok. Ok, mis hermanos. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la santidad y el primer versículo que vamos a ver está en 1 de Pedro, que va a ser el versículo donde vamos a estar tomando la mayoría de estas lecciones. Ah, entonces, 1 de Pedro, que vamos a estar tomando, 1 de Pedro, capítulo 1, es un buen texto para empezar en 1 de Pedro. Sé que ya vimos 1 de Pedro, pero como siempre, todos nosotros carecemos de retener la mayoría de la información. Siempre, por eso siempre podemos volver a diferentes o los mismos textos que ya hemos visto una y otra vez para poder que quede en nuestra mente más pegado. Entonces, capítulo 1. Dice el versículo 14 del capítulo 1 de 1 de Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en qué cosa? En vuestra ignorancia. Bueno, no quiero que esto suene Perdón. mal de alguna forma, pero fuera de Cristo o estando sin Cristo éramos unos ignorantes. No entendíamos para nada quién Dios era y no entendíamos para nada el plan de salvación para nuestras vidas. Éramos completamente ignorantes y hacíamos lo que queríamos, como dice Pablo en la carta de Efesios. Pero sigue diciendo, versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Ahora, alguien me ha preguntado y me puede seguir preguntando, hermano, ¿por qué necesitamos ser santos? ¿Y cuál es la respuesta que Pedro da a por qué deberíamos ser santos? Y la respuesta más grande que Pedro da es ¿cuál? Es porque Dios es santo. Entonces, si nosotros pensamos y alguien dice, pero no necesito ser santo, ¿cuál es el argumento para ser santo? ¿Qué necesito para ser santo? No, la respuesta es, deberíamos ser santos porque Dios es santo. Santo. Y si participamos de las bendiciones de Dios, si participamos de la gloria de Dios, si participamos de lo que Dios nos ha dado, deberíamos ser tal cual Él es. Ahora, vamos a empezar con la pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sienten como santos? ¿Cuántos de ustedes piensan que son o se sienten que son personas santas? Y yo Yo podría soy decir, santo. yo no me siento como un santo, para nada. Fallo constantemente en muchas cosas. Y alguien piensa y dice, bueno, el pecado es no hacer lo malo, ¿correcto? Pero el pecado es mucho más que eso. El pecado no es solamente no hacer lo malo, como la Biblia lo describe, o fallar en el blanco, o como Juan lo describe, o Santiago lo describe, no solamente quebrar la ley de Dios, pero el pecado también es cuando yo sé que algo es bueno y no lo hago, también es pecado. Entonces, pecados es en dos direcciones, en dejar de hacer lo malo y empezar a hacer, ¿qué cosa? Lo bueno. El bien. Entonces, cuando pensamos en Dios, ¿quién es Dios? Dios siempre está haciendo lo correcto y nunca está haciendo lo incorrecto. Entonces, eso es lo que deberíamos participar de la santidad, de siempre estar pensando en hacer lo correcto y dejar de hacer lo incorrecto, dejar de vivir en nuestra ignorancia, como Pablo también lo dice en Efesios capítulo 2. Vivíamos en esta ignorancia antes.
Éramos arrastrados por todas estas concupiscencias y pecados diversos. Entonces, sed santos como aquel que os llamó, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Como dije, vamos a tener 3 lecciones. Eso es si avanzamos más lento, pero si avanzamos rápido, quizás pueden ser 2. Pero vamos a ver estas 3 ideas o 3 lecciones. Primero, la santidad personal. ¿Qué significa realmente la santidad? La santidad de Dios. Y después vamos a hacerlo más práctico aún. ¿Qué significa todo esto de santidad? Entonces, la tercera lección va a ser matando el pecado y buscando la santidad. En esta primera lección vamos a mirar 3 cosas específicamente. ¿Qué significa la santidad? Que la santidad también tiene estándares. ¿Y por qué muchas veces no somos santos? Porque muchas veces nos cuesta esta santidad. Ahora, piensa en esto, mi hermano. Por ejemplo, la carta de Efesios. Si usted tiene su Biblia a mano, en la carta de Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, Pablo llama a los hermanos allí en Éfeso. ¿Cómo les llama en el versículo 1 del capítulo 1 en Efesios? ¿Cómo les llama en el versículo 1 a los hermanos en Éfeso? A los santos y fieles en Cristo Jesús que A están los en Éfeso. santos. Les llama santos y fieles. La palabra fiel, por definición, Exacto. es alguien que está siguiendo a Dios. Y la palabra santidad, por definición, es la idea, aquí en este contexto, alguien que está en Cristo. Ahora, si usted deja de estar en Cristo, dejó de ser un santo. ¿Usted sabía que los católicos, por ejemplo, tienen 14, ah, 14, ¿cómo se dice? No estándares, no ideas, 14 requisitos. Esa es la palabra. 14 requisitos. Los católicos tienen 14 requisitos para que usted sea un santo, de acuerdo a la Iglesia Católica. Uno de los primeros requisitos, que usted obviamente sea católico. Otro requisito, obviamente, de los católicos, es que usted esté muerto por 5 años. Ahora, alguien puede decir, ¿cómo es posible que solamente aquellos que están muertos pueden ser santos? La Biblia de los católicos tiene siempre esta San Mateo, San Marcos, San Lucas. No sé si aquí la Biblia Reina Valera también tiene lo mismo. Dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, refiriéndose a la idea de santo. Pero otra cosa que los católicos tienen como requisito es que usted haya hecho algún milagro. Ajá. Bueno, pero tiene que estar muerto. Tiene que estar muerto primero y después tiene que hacer algún milagro. Ujú. Ahora, esto es la cosa más extraña del mundo, porque no, para nada hay ningún ejemplo bíblico o texto bíblico que indique que alguien hizo un milagro estando muerto. El único que hizo algo parecido cuando estaba muerto, que resucitó de la muerte, fue Jesús, por causa del Padre al tercer día. Pero nadie estaba haciendo milagros mientras estaba muerto, pero los católicos tienen eso como un requisito para ser un santo. Entonces los católicos dicen, ok, te vamos a dejar que eres un bendecido primero, después vamos a decir que eres un como tipo patriarca, y después de eso vamos a decirte que eres otro bendecido de nuevo, y después de eso, de todos los requisitos, el último dice, vamos a dejar saber que haces otro milagro, y después de eso, al final, te vamos a llamar santo. Entonces, imagínense, hermano, la Biblia no dice para nada de lo que los católicos o otros grupos dicen acerca de alguien que sea santo. Entonces, la primera cosa que deberíamos asumir es que la santidad es solamente posible cuando usted está en ¿dónde? En Cristo. ¿Okay? Vamos a entender mucho más eso mientras vamos a través del estudio. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es acerca de la santidad personal. Para muchas personas esto se considera algo imposible de hacer. Ahora recuerde, Dios llama santo primero a aquellos que están en Cristo y después usted debe mantener su santidad. ¿Y cómo debe mantener su santidad? No salga de Cristo.
La única forma en que usted pueda mantener su santidad es no salga de Cristo. Y eso significa voy a seguirle en todo lo que Él me dice, en cómo debería vivir, en cómo debería actuar, en qué debería hablar, en cómo debería responder, en qué debería escuchar. Todo eso significa voy a quedarme en Cristo y voy a escuchar a Cristo. Algunos dicen que Dios ha mandado a todas las personas a ser santas, obviamente, pero vamos a ver el primer punto aquí, que la santidad significa literalmente separación, ¿ok? Ahora, la separación primero de Dios y la santidad se ha definido de muchas maneras. Algunos dicen que la santidad es la ausencia de pecado. ¿Cuántos de ustedes han pensado que santidad significa ausencia de pecado? Yo personalmente pensé por mucho tiempo que la santidad significaba ausencia de pecado. Ahora, otros han pensado que la santidad significa perfección. Necesita ser perfecto. Ahora, quizás usted está pensando en Dios. Dios es sin pecado y Dios es perfecto. Sí lo es. Pero cuando Dios dice sed santos porque yo soy santo, está refiriéndose a otra cosa. No a simplemente la ausencia de pecado y no simplemente a perfección. Porque cuando usted y yo vamos a ser perfectos, no en esta vida, sino que en la vida venidera. Pero en esta vida no somos perfectos, pero estamos dando lo mejor para ser más maduros espiritualmente, para decirle no al pecado y decirle sí a Cristo, para combatir el pecado y decirle sí a Cristo. Y recuerde que muchas veces, hermanos, las personas piensan que pueden simplemente combatir el pecado de alguna forma en que ellos son unos super guerreros que están combatiendo el pecado. Y eso también lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué realmente significa la palabra santidad? ¿Qué significa esa palabra específicamente? Separar significa separar algo. Eso significa la palabra santidad. Yo separo algo con un propósito especial, con una idea especial para usarlo en algo especial. Yo estoy separando algo. Dios, cuando Dios dice yo soy santo, Él está diciendo yo soy separado de todo lo que ustedes son. Yo soy diferente, yo estoy separado de ustedes. Recuerda que Pablo dice en Efesios también que Dios es luz, como dice Juan, pero Él vive en luz inaccesible. Él está lejos, separado. Eso significa Dios. Entonces, cuando Dios dice ustedes van a ser santos, como yo soy santo, Él está diciendo ustedes van a ser separados, como yo soy separado. ¿De qué forma yo soy separado? ¿Recuerda Colosenses capítulo 1? Colosenses capítulo 1 dice, Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, ¿correcto? Entonces nos separó de algo para separarnos para algo. Nos quitó de un lugar para añadirnos a otro lugar. Nos quitó del reino de las tinieblas, nos separó del reino de las tinieblas para ponernos en el reino de su amado Hijo. Entonces hubo una separación. Eso es lo que Dios está diciendo. Usted va a ser separado, va a ser diferente, va a ser distinto en todo lo que usted hace. Porque usted no está siguiendo las reglas, las normas, lo que el mundo dicta, usted está siguiendo las reglas y las normas y lo que Dios dicta. ¿Entiende la diferencia? Entonces, esto es bastante, la santidad, hermano, es bastante profundo en su concepto. Pero vamos a ver un ejemplo aquí. El primer ejemplo que vamos a ver está en Éxodo capítulo 3. ¿Ok? Éxodo capítulo 3. Ahí tenemos a Moisés. Cuando Dios lo llamó, aunque él sabía desde mucho antes que Dios lo había llamado. Recuerda que Moisés mató a un egipcio por defender a un hebreo, porque él sabía que Dios lo estaba llamando para rescatar a su pueblo, pero después de que mató al egipcio, algunos ya sabían que él había matado al egipcio, entonces él huyó y estuvo 40 años en el desierto. Y en este momento él está apacentando las ovejas en Éxodo capítulo 3, las ovejas de su suegro. Y increíblemente en el capítulo 3 de Éxodo, cuando nos habla acerca de Moisés,
¿Y de quién era este hombre, el que era el suegro de Moisés? Dice que su suegro se llamaba Jetro. Eso está en el versículo 1. Pero él era un sacerdote ah, de Madián. Era un sacerdote de algún ídolo que tenía allí. Pero no dice de qué ídolo, no dice de qué, pero solamente nos dice que era un sacerdote de Madián. Los madianitas muchas veces adoraron al Dios verdadero en parte de su vida, pero también adoraron muchos dioses falsos. Pero aquí no nos dice de qué tipo de Dios es sacerdote este hombre. La cosa es que en el versículo 1, al final del versículo 1, dice que él estaba con sus ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Pregunta aquí, ¿por qué se le llama el monte de Dios? ¿O por qué Moisés colocó su nombre allí, el monte de Dios? Es específicamente, ¿alguien sabe? Por la entrega de los 10 mandamientos. Por la entrega de los 10 mandamientos. El monte de Horeb se le conoce como el monte Sinaí también. Muchas gracias, hermano. Entonces, es el mismo monte y Moisés lo llama el monte de Dios, porque allí fue donde Dios entregó los mandamientos y al parecer fue el mismo monte donde Abraham estaba ofreciendo a su hijo Isaac en sacrificio. Entonces, en este monte estaban ocurriendo muchas cosas. Al parecer, a los pies de ese monte fue donde Jacob tuvo un sueño, donde vio ángeles ascender y descender en las escaleras y dijo, este no es más que un lugar de Dios y puerta del cielo. Ah, entonces han pasado muchas cosas allí y muchos dicen que este fue el mismo lugar donde Jesús fue crucificado después. Ahora, no sabemos eso específicamente, pero muchos aseguran que ese es el mismo lugar. Hermano Juan. ¿Te acuerdas de Elías? Elías, sí, sí, sí. Llegó allá, po. Claro que sí, sí. En este monte sucedieron muchas cosas con muchos profetas. Entonces, un monte bastante ah, conocido por los judíos en ese tiempo, desde antes. Entonces, por eso Moisés lo llama desde el principio, este es el monte de Dios. Por alguna razón en específica, Dios hablaba en ese monte específico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una visión. Lo que pasa en el versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Y qué pasó con la zarza? No se consumía. Hermano, no sé usted, pero si yo estuviera en el monte, solo, con quizás 100 ovejas, y veo que de repente un arbusto se está quemando, lo primero que yo voy a hacer es tomar todas las ovejas y salir de ese lugar porque pienso que va a haber un incendio. Pero Moisés no lo hizo. Moisés no tomó sus ovejas y dijo, me voy de aquí. No, Moisés dijo, oh, esto es interesante de ver, voy a acercarme más, voy a ver qué está pasando aquí. Entonces el versículo 3 nos dice eso. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué la zarza no se quema? Entonces Moisés dijo, voy a ver qué está pasando aquí. Hay una zarza, hay algo que está en fuego, es una zarza, se le apareció el ángel de Jehová en medio de la zarza, entonces tengo que ver esto, tengo que acercarme a esto, tengo que ver qué está pasando aquí. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, ¿quién lo llamó? Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra, ¿qué cosa? Santo. Santa. Es tierra santa, ¿correcto? Pero quizás tiene algo similar, tierra sagrada, quizás tiene en su Biblia, pero tierra santa. Ahora, cuando vemos esto, mis hermanos, y vemos en Éxodo 3 lo que está haciendo Moisés y lo que Dios le dice, después en el versículo 6, después de decirle esta es una tierra santa, él dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo, dice, de mirar a Dios. Entonces, una de las cosas más difíciles de explicar en este texto, un texto bastante difícil de digerir espiritualmente, porque estamos hablando de que Dios
Primero hubo un ángel que se paró en medio de la zarza. Y después el texto nos dice que Dios estaba hablando en medio de la zarza. Ahora pueden haber tres posibilidades de esto. Que primero se apareció el ángel y después apareció Dios. La segunda posibilidad es que el ángel era Dios. La tercera posibilidad es que el ángel estaba hablando por Dios. ¿Okay? Cual sea la razón, cual sea una de y las tres tienen validez, cual sea, el punto importante aquí es notar que Dios está hablando con quién, con con Moisés. Moisés. Y la cosa que Dios le está diciendo a Moisés, que no se acerque y que quite el calzado de sus pies, porque el lugar en el que está es, ¿qué cosa? Santo. 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 Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué razón Moisés debería quitar el calzado de sus pies? ¿Por qué razón el calzado es tan importante en que él camine en este lugar, en esta tierra que Dios designó como santa ahora? ¿Por qué es tan importante que él quite su calzado? ¿Qué tiene que ver el calzado de alguna forma con lo que él está haciendo en caminar en este lugar sagrado ahora? Bueno, eso es un lenguaje que se ocupaba en ese tiempo para referirse a algo importante. Cada vez que alguien entraba en la casa de alguien, sobre todo de alguien que era importante, tenía que quitar su calzado, lavar sus pies y acercarse a esta persona importante. Incluso eso se usó en el Nuevo Testamento. Entonces lo que Dios le está diciendo, esto es un lugar sagrado, te estás acercando al Todopoderoso, te estás acercando a mí, que soy Dios. Entonces deberías mostrar, ¿qué cosa? Respeto, acercándote a mí. Entonces la primera cosa de mostrar respeto es quitar tu calzado. ¿Y qué hizo después a Moisés? Como lo haría alguien enfrente de un rey, él cubrió su rostro y no quería mirar a Dios. Entonces él mostró mucho más respeto en acercarse a Dios. Ahora, cuando vamos a través de esto, hay algunas preguntas que deberíamos hacer. Primero, ¿por qué este terreno es santo? ¿O por qué era este terreno santo? ¿Cuál es la respuesta de por qué este terreno era santo? ¿Y por qué estaba Dios? Exactamente, porque Dios estaba, pero este terreno era santo porque Dios dijo qué cosa, que era santo. Pero Él es santo. Si Dios no hubiese dicho que era santo, entonces no es santo. Cuando, ¿quién tiene poder para llamar a algo santo? Dios. Dios es el único que tiene poder. Ninguna religión, ninguna institución, ninguna persona, ningún grupo de personas, nadie tiene el poder, el derecho de llamar a algo santo, solamente Dios. Y Dios ha declarado que todos aquellos que estén en Cristo, en su iglesia, son, ¿qué cosa? Santo. Santos. Santos. Ahora, este terreno es santo porque Dios declaró que era santo, porque Dios está allí. Cuando Dios está en un lugar, ese lugar se vuelve automáticamente, ¿qué? Santo. Santo. Recuerda que 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y aún 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 o 19, dice que nosotros somos ¿qué cosa? Somos el templo del Dios Espíritu Santo. Santo. Entonces Dios habita en nosotros. Entonces, por conclusión, si Dios habita en nosotros, ¿qué cosa es usted? ¿Qué cosa soy yo? Somos Santo. santos. Si usted se ve o no se ve como santo, no es el punto aquí. El punto es que Dios ha declarado que usted es santo porque Él vive en usted. Ahora, tiene que mantener esa santidad. ¿Cómo usted permite que Cristo viva en usted? Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Dijo eso Pablo? Y ya no vivo Sí. yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando yo estoy crucificando los deseos de la carne, cuando yo estoy diciéndole no al pecado, cuando yo estoy ya batallando contra el pecado, porque, hermano, decirle que no al pecado es una batalla espiritual y requiere de una guerra espiritual. Me estoy negando a mí mismo. Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo puede considerarse la Tierra Santa? O sea, ¿por qué salió eso? ¿Cómo puede considerarse la Tierra Santa? Simplemente, Mm. es la misma respuesta, simplemente por el hecho de que Dios está Ahí. ahí. ¿Ok? Ahora,
Imagínense esto, hermano. Si Moisés hubiera tomado un puñado de tierra no santa y la hubiera comparado con un puñado de tierra santa, ¿podría Moisés notar alguna diferencia entre las dos tierras? No, No. Entonces no. la pregunta es, ¿cómo sabía Moisés cuál tierra era santa y cuál tierra no era santa? Porque Dios se lo dijo. Porque Dios lo dijo, Dios lo declaró, Dios estaba allí. Cuando Dios está en un lugar y Él declara que algo es santo, adivine qué, es santo. Cuando Dios vive en nosotros y Él ha declarado que usted es santo, adivine qué, lo es. Se sienta como santo o no se sienta como santo, usted es santo. Por eso, mis hermanos, muchas veces ignoramos esto y no queremos tomar esto porque sabemos que somos débiles en nuestra fe y muchas veces fallamos y por eso no queremos decir, oh, yo soy santo, porque pensamos que la santidad se refiere a estar sin pecado y no es así. Usted ha sido separado, usted ha sido primero llamado por Dios para ser santo y Dios ha declarado que usted es santo y segundo, Dios vive en usted. Ahora, si usted deja que, si Dios deja de vivir en usted, dejó de ser santo. Ahora, la siguiente pregunta. Si Moisés hubiera recorrido este terreno la semana pasada, la semana anterior a esto, mientras pastoreaba, ¿habría sido la tierra santa entonces? No, No. ¿Por qué no? Porque porque Dios no Dios había no lo declarado antes que esa tierra era ¿qué cosa? santo. Santa. Entonces, del momento que Dios declara algo, Dios puede llamar cosas que no son santas, Dios puede llamarlas santas, Dios puede llamar a un pecador como yo, santo, alguien que ha sido separado para vivir para Dios, para estar en Cristo, para honrarle a Él, sacado del mundo, sacado del reino de las tinieblas, liberado del dominio de la esclavitud del pecado, liberado del dominio de Satanás, liberado del príncipe de la potestad del aire y ahora ha sido unido a Cristo. Entonces este ejemplo, hermano, es un buen ejemplo. La única razón por qué el terreno donde Moisés estaba era santo era porque Dios había dicho que era santo. Y la palabra santo simplemente significa algo que ha sido separado. ¿Okay? O sea, la única razón por la que el suelo era santo era porque Dios lo declaró santo o separado del resto de los suelos. Entonces, la santidad requiere separación. Y es como una división, la santidad requiere una división. Si usted se extrae de algo para sumarse a otra cosa, que eso es lo que requiere la santidad. Usted se desligó de algo para unirse a otras cosas. Y es la misma idea. Por eso tenemos tantas definiciones en la palabra santo, como la palabra apartado, como la palabra dedicado, como la palabra consagrado, como la palabra santificado, como la palabra separar. Todas estas definiciones vienen de la idea de santidad. ¿Por qué? Porque algo ha sido apartado para ser dedicado o consagrado o separado para algo. Pero esa es la idea, algo que ha sido separado. ¿Okay? Vamos a entender mucho más esto. Entonces la santidad es distinción y división de una cosa a otra y separación de una cosa a otra cosa. Imagínense este ejemplo, hermano. Si el sacerdote que ofrece los sacrificios necesita un nuevo cuchillo para sus sacrificios, ¿qué es lo que debería hacer él si necesita un nuevo cuchillo? Quizás puede tener un cuchillo nuevo que va a comprar, quizás puede tener un cuchillo usado en su cocina que va a usar, pero ¿qué debería hacer él con ese cuchillo? Santificarlo. Santificarlo. ¿Qué significa eso? Digamos que el sacerdote dice, necesito un nuevo cuchillo. Él va a su casa, va a su cocina y toma el cuchillo especial que tiene en su casa y le dice, este cuchillo lo voy a ocupar solamente para los sacrificios. ¿Qué hizo el sacerdote en ese momento? Cuando dijo, este cuchillo lo voy a usar solamente para los sacrificios de ahora en adelante y lo voy a llevar al templo o lo voy a llevar a la tienda, al arca del pacto, o lo voy a dejar en un lugar apartado porque lo voy a usar solamente para los sacrificios. ¿Qué está haciendo el sacerdote con eso? Separando el cuchillo para un uso especial. Sí. Lo separó de su casa
del uso común de su casa, ahora para un uso, ¿qué cosa? Especial. ¿Te ve la diferencia entre las dos? Y él no lo va a usar más en su casa para que su esposa haga la comida o para que él pique los ajís y coma a un tomaticano o lo que sea. No, lo separó ahora. Ahora para lo único que va a ocupar el cuchillo no va a ser para picar tomate, va a ser para los sacrificios ofrecidos a Dios. Separó el cuchillo con un propósito especial. Usted y yo, como cristianos, hemos sido separados. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios, para agradecer a Dios, para estar siempre glorificando el nombre de Dios por causa del plan de salvación que nos ha dado por medio de Cristo. Entonces hemos sido separados con un propósito especial. Entonces, santidad requiere sustraer algo o sustracción de algo y adherirlo a algo o adición de algo. Yo sustraigo algo y lo adhiero a otra cosa. Y esto es muy importante, mis hermanos. Sin ambas acciones, la santidad no es posible. Mire, por ejemplo, aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo 2, 22 en el Nuevo Testamento. Esto es solamente para un ejemplo, ¿ok? Huye también de las pasiones juveniles Uh-huh. y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los Muchas que gracias, hermano Juan. invocarán al Señor. Oh, lo interrumpí en la mitad. Lo lamento. Que este ejemplo es un buen ejemplo, hermano. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo, a este evangelista que está en Éfeso? Huye Le también de las dice, pasiones. huye primero, ¿cierto? Y después le dice, después de huir, tienes que hacer ¿qué cosa? Que siga la justicia. Seguir algo. Entonces no es solamente huir del pecado. Usted cuando está huyendo del pecado, pero al mismo tiempo está siguiendo algo. Es como esto, hermano. El pecado lo sigue a usted, usted huye del pecado, pero usted sigue la justicia. Estamos en esta carrera, huyendo del pecado, pero siguiendo la justicia. Ah, es casi como un pequeño niño que está arrancándose de su mamá porque sabe que la mamá está con el cinturón en la mano porque hizo algo mal el niño. Entonces el niño empieza a huir de la mamá y quizás empieza a seguir al papá porque el papá quizás lo va a rescatar. Pero está huyendo, está siguiendo a otro. Entonces esta es la idea. Ahora, si la palabra santidad se refiere a separación, tiene dos ideas esto. Yo me separo de algo y me separo para algo. ¿Ok? Espero que eso sea claro en su mente. Me separé de el mundo y me separé para unirme a Cristo. Que hay dos separaciones que están tomando lugar aquí. Me separé de lo malo, del pecado, para ahora separarme para Cristo, apartarme para Él, vivir para Él, unirme a Él. Entonces, cuando aquí dice huye, es separado de, me estoy separando de algo, y cuando dice sigue, me estoy separando para algo. ¿Ok? Ahora, ¿recuerda lo que hizo José cuando se le presentó la tentación con la esposa de Potifar? ¿Qué hizo José? José no dijo, se paró y dijo, "Oh, yo soy fuerte en contra de la tentación. A mí nada me va a tentar. Voy a quedarme aquí, voy a ser fuerte, voy a rechazar a esta mujer y simplemente voy a seguir a Dios y honrarle". ¿Qué hizo José cuando se le presentó la tentación? Salió disparando. Huyó. Yo. Esto es lo que nos está diciendo, lo que dijo Pablo a Timoteo, ¿recuerda? Era como, patitas, ¿para qué te quiero? Huyó. Dijo, José, como, yo no me quedo aquí. Quizás José estaba pensando, no quiero pensar por él, pero José, como, si me quedo aquí, voy a pecar. Tengo que arrancarme, tengo que salir de aquí. Y José huyó. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros, huir. Y no pensar que somos tan fuertes que simplemente podemos jugar con el pecado y todo va a estar bien. No, deberíamos huir. Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte, si tu ojo te es ocasión de pecar, en Mateo capítulo 5,
Me parece que es en el versículo 27 o 28. Nos dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, córtalo de ti, échalo de ti. Si tu mano es ocasión de pecar, córtala de ti. Él no nos está diciendo que empecemos a cortar todos los miembros de nuestro cuerpo, pero Él nos está diciendo que debíamos tener una radical decisión en contra del pecado. Eso es lo que Jesús está diciendo. Deberíamos tomar una radical decisión en contra del pecado. Si mi teléfono me está haciendo pecar, ¿qué debería hacer yo? Tomar una radical decisión en contra del pecado. Si internet o películas o show que estoy viendo me están haciendo pecar, ¿qué debería hacer yo? Tomar una radical decisión en contra del pecado. Si amigos que tengo me están haciendo pecar, ¿qué debería hacer yo? Tomar una radical decisión en contra del pecado. No juntarme quizás con esas personas de ahora en adelante. O no estar cerca de esas personas de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque debería tomar una radical decisión en contra del pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y si usted sigue pecando, más muerte espiritual hay en su vida, hasta el punto en el que usted va a apartarse completamente de Dios y vivir en el infierno por la eternidad. Entonces, mi alma, hermano, mi alma está en juego en todo esto. Entonces, es una separación. Por eso, cuando leímos Primera de Pedro, tiene la misma idea, separación de algo más separación para algo, para Cristo, es igual a santidad. Recuerden, Primera de Pedro es otro ejemplo. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Porque ya me separé de eso. Estoy lejos de eso, no estoy unido a eso. Por eso dice el versículo 15, ahora me separé para algo, para otra cosa. Me separé para vivir para Cristo, para honrar a Cristo, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos dice Primera de Pedro también. Entonces, no sé si se está dando cuenta que la santidad es un tema bastante profundo y al mismo tiempo difícil de explicar. ¿Por qué? Porque esto abarca todo lo que Dios es. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6? Cuando tenemos aquí a Isaías teniendo esta visión, que él vio el trono blanco en el cielo, con este velo que llegaba y cubría todo el templo, y habían seres espirituales allí, querubines que tenían 6 alas, y estos seres espirituales decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Los seres espirituales están diciendo Dios es santo, y no solamente Dios es santo una vez, Dios es santo, santo, santo. Dios es santo, hermano. No sé si Isaías estaba diciendo eso en Isaías capítulo 6 por la Trinidad de la deidad o simplemente para enfatizar la idea de que Dios es santo, pero Dios es separado de todo. Dios es diferente a todo. Dios ni siquiera se parece en nada a cómo vivimos nosotros o cómo nos acercamos al pecado nosotros. Dios es diferente. Dios vive lejos de lo que podemos siquiera imaginar. Entonces, por eso Dios es santo. Él es diferente en todo lo que hace. Por eso Dios nos dice, no tomen su justicia por sus propias manos, dejen la justicia para mí, ustedes solamente van a orar y muchas cosas que Dios nos dice que son diferentes a cómo Dios es y nosotros no somos. Pero Él espera que nosotros también seamos separados, que vivamos de una forma diferente. Por eso Pedro dice, sed santo en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Sean diferentes en toda la forma de vivir en que ustedes tienen. Incluso en el libro de Apocalipsis, los seres espirituales también están diciendo santo, santo, santo. Entonces, esta palabra, idea, está reflejada en mucho más de un lugar a través de la Biblia. La santidad de Dios. Entonces, tiene estándares muy altos la santidad. Y la santidad solamente la define el Señor. La sociedad o el mundo no dicta lo que es santo y lo que es común. La santidad tiene estándares muy altos. La gente en el mundo puede decir, oh, esta estatua es santa, oh, este edificio es santo, oh, esto es santo.
Ellos no tienen el poder para definir que algo es santo o no es santo. Y después usan la palabra, el mundo usa la palabra tan sueltamente de la santidad y dicen, oh, esta persona es una santa. Tienes que conocer a este niño o a esta niña porque es una santa. Y usan la palabra tan ligeramente que no entienden que es una descripción propia de Dios. Hermanos, Dios es justo por causa de que Él es apartado, por causa de su santidad. Dios es amor por causa de su santidad, por causa de que Dios es diferente a nosotros. Dios es misericordioso por causa de su santidad, por causa de que Él es apartado. Dios tiene misericordia, amor, gracia para con nosotros, fidelidad para con nosotros. Todo lo que las descripciones de Dios están enfocadas en que Dios es santo, es apartado, diferente. Por eso podemos confiar en Dios. Por eso cuando usted y yo somos infieles, Él permanece como fiel. Y es Fiel. es por causa de su santidad y nada más que eso. Por causa de la santidad de Dios, todas estas otras cualidades tienen valor. Entonces miremos otro ejemplo aquí. Este ejemplo está en Levíticos. En Levítico capítulo 10 tenemos este ejemplo de dos hombres que eran hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, en Levítico capítulo 10, del 1 al 3. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué cosa ofrecieron delante de Jehová? Fuego Dice, extraño. fuego extraño. La cosa más literal allí es fuego nuevo, un fuego que no había sido ofrecido antes, ¿ok? Y también dice, no solamente le ofrecieron este fuego extraño, fuego nuevo, fuego que no había sido ofrecido antes, pero un fuego que Dios nunca les mandó, ¿correcto? Ahora, vamos a entrar un poco en el contexto de esta historia aquí, ¿ok? Para que usted entienda. ¿Recuerda cómo Moisés habló con Dios la primera vez? A través del fuego, ¿correcto? De una zarza que estaba quemándose y que nunca se consumía. Entonces Dios podía mandar fuego del cielo hacia algo. Y en el arca del pacto, en la tienda donde estaba el arca del pacto, había un lugar en el que había fuego. Y al parecer, ese fuego que había allí era fuego que Dios había mandado. Entonces el trabajo de estos dos hombres era cuidar que el fuego no se apagara. Entonces, no sé qué estaban haciendo, no sé si se quedaron dormidos, no sé si salieron a cobrar más a diezmos, no sé si salieron a quitar los corderos o las ovejas a los otros israelitas, no sé qué hicieron, pero llegó un momento en el que el fuego se les apagó. ¿Y qué hicieron? Quizás prendieron un nuevo fuego y dijeron, ahora con este nuevo fuego vamos a ofrecérselo a Dios porque fuego es fuego, Él no va a estar, no se va a complicar porque vamos a estar ofreciendo fuego aún. No, este fuego venía de Dios, pero ellos empezaron otro fuego para ofrecérselo a Dios, entonces pusieron el incienso y venían con el incienso y con fuego extraño delante de Dios. Hermano Juan. Dios había un repositorio, no se podía apagar ni día ni de noche, porque ellos tenían que sacar fuego de ahí. Por eso la palabra dice fuego extraño de otra parte. No lo sacaron de ahí. Y lo otro que eso dice, también puede ser un buen punto. que el Puede sacerdote, ser el papá posible de que ellos también trajeron fuego Carlos, de otra parte, pero también puede ser posible que el fuego que tenían se les apagó. Ahora, ¿por qué podemos decir eso? Porque mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 2. ¿Qué pasó en el versículo 2? Dice que salió fuego delante de Jehová. ¿Y qué pasó? Los quemó y murieron. Es como Dios en el cielo diciendo, ese no es el fuego que pedí y ustedes están actuando mal y al parecer cuando uno lee la historia de estos dos hombres, no era solamente una cosa, era más de una cosa que ellos estaban haciendo, pero
imagino Dios en el cielo, como esto no es el fuego que pedí, y Dios en el cielo, este es el fuego que pedí, y mandó fuego. ¿Y qué pasó con estos dos hombres? ¿Los quemó? Se quemaron. Como este es el fuego que quiero. Y ustedes no están haciendo esto porque su voluntad o su corazón no es con hacer lo que yo he mandado, es hacer lo que ustedes quieren hacer. Entonces, esto pasó también con Caín, cuando hablamos de Caín. No solamente fue un acto de Caín de hacer lo incorrecto, también fueron varios, como nombra Juan. ¿Recuerda? Juan dice, sus obras eran malas. Entonces, hay una secuencia de hacer cosas negativas o malas como los hijos de Eli. ¿Qué pasó con los hijos de Eli? También murieron por causa de que constantemente estaban haciendo ¿qué cosa? Cosas no buenas delante de Dios. Los hijos de Samuel, un gran profeta de Dios, también lo mismo. Entonces, todos estos ejemplos son para darnos a entender un punto importante, pero aquí específicamente es para darnos a entender un punto importante. Mira lo que Dios dice aquí. Dios dice en el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, ¿qué cosa voy a hacer? Me santificaré y de todo el pueblo seré glorificado. Ahora, déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Cómo usted puede santificar a Dios? Cuando usted hace simplemente lo que Dios quiere. Puede ser. Simplemente obedecer. Cuando usted hace lo que Dios pide, usted está santificando a Dios, tratándole como santo. Otra persona dice, a los que a mí se acercan, seré tratado como santo. Cuando usted trata a Dios como santo, como apartado, como diferente de todo, simplemente va a hacer lo que Él dice. Y usted está tratando a Dios como santo, lo está apartando porque Él es diferente que todo. Él no es mi mamá, no es mi jefe, no es mi papá, no es alguien que me está dando órdenes, que yo puedo simplemente desobedecerle y como no me importa porque mi voluntad, pero cuando se trata de Dios, voy a tratarle diferente porque Él está apartado de todo. Y en esa forma estoy tratando a Dios como santo. Estoy santificando el nombre de Dios y glorificando el nombre de Dios. Entonces, Dios define qué es santo y dedicado y lo que no. Ahora, el segundo ejemplo para que terminemos aquí, ¿ok? Porque el tiempo se nos ha ido. Recuerda en Hechos capítulo 10, tenemos a Pedro. Pedro ve una visión. Y en esta visión, lo que Pedro está viendo, él ve diferentes animales y animales que los judíos no podían comer. Animales que son considerados como los judíos como inmundos. ¿Okay? Algo que no es limpio, algo que es inmundo. Ahora, es interesante que cuando uno lee Hechos capítulo 10, por ejemplo, empezando en el versículo 13, la voz en esta visión dice, levántate Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro en el versículo 14? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15 dice, volvió a la voz a él por segunda vez y Dios dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, esa palabra común que aparece allí es la palabra profano o santo. ¿Okay? Lo que está diciendo Pedro, ninguna cosa no santa o inmunda he comido. Solamente lo que tú has apartado. Pero ninguna cosa que no ha sido apartada para comer, que tú has dicho, he comido. Si no ha sido apartada para comer para nosotros, como mandamiento, no he comido. Por eso dice alguna cosa común o inmunda. Porque los judíos tenían reglas de cosas de qué comer y qué no comer. Entonces él dice, nunca he comido cosas que tú no has mandado, cosas que tú no has apartado para comer. ¿Pero qué le dice Dios? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú no apartado, no lo llames tú no santo. ¿Qué le estaba diciendo Dios con esta visión a Pedro?
no simplemente que comiera animales, ¿correcto? Yo le estaba diciendo a Pedro con esta visión de que ahora los gentiles iban a ser, ¿qué cosa? Parte del reino, parte de la salvación. Iban a alcanzar la salvación. Dios iba a limpiar a los gentiles, los iba a apartar, los iba a separar, los iba a traer para sí. Y también iban a ser un pueblo propio, celoso para Dios de buenas obras. Iban a ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente. Eso es lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Ustedes van a ser diferentes. Ustedes. ¿Y qué pasó con el tiempo? Ellos dijeron, no, no queremos ser diferentes, queremos ser como las demás naciones. En primera Samuel. Queremos primero tener un rey como las demás naciones. No queremos ser diferentes. Queremos ser igual que las otras naciones. Era como cuando salieron de Egipto los judíos, salieron de Egipto y Dios les dio los mandamientos en Éxodo capítulo 20, Dios les dio los mandamientos y todo, y los judíos dijeron, todo lo que Dios dice, haremos. Y estaban tan convencidos, dijeron, todo lo que tú dices, Señor, haremos. Moisés se fue al monte para recibir los mandamientos, volvió y los judíos crearon un becerro de oro. Todo lo que tú dices, Dios, haremos. Ok, salieron a caminar por el desierto y Dios les dice, ok, vayan y conquisten las tierras de Canaán. Oh, no, Señor, eso sí que no. Hay gigantes, ciudades amuralladas. No, Señor, no podemos hacer eso. Pero todo lo demás que tú dices, vamos a hacer. Pero eso no. Los judíos constantemente estaban tratando de ser como las demás naciones. Y esto es lo que Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Incluso en el mismo capítulo que hemos estado leyendo, que nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Estamos solamente de paso. No somos del mundo, pero vivimos en este mundo. Y hermano, déjeme terminar con esta idea para que terminemos este estudio. Un cristiano no se echa a perder por vivir en el mundo. Un cristiano se echa a perder porque deja que el mundo viva en él. No deje, hermano, no deje que el mundo viva en usted. Viva, siga viviendo usted en este mundo, pero no deje que el mundo viva en usted. Deje que Cristo viva en usted. Como dijo Pablo de nuevo, lo repito, con Cristo ha sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si usted tiene esa actitud, su vida va a ser separada y diferente. Entonces, mis hermanos, terminemos allí. Y vamos a seguir, si Dios permite, la próxima semana, quizás tomando de esta idea lo que hemos visto hasta ahora. Voy a parar esto para que no siga grabando ahora. Parece que no puedo. No puedo parar la grabación de Facebook ahora. Oh, aquí está.